Muy bien. Vamos a hablar un poco de Bert Hellinger y la constelación familiar. Bert Hellinger ha desarrollado un trabajo psicoterapéutico único, se trata de las constelaciones, en las que los clientes reproducen la imagen que han desarrollado en su interior acerca de su propia familia con la ayuda de los miembros de un grupo. Este método se basa en la premisa de que los trastornos emocionales y las enfermedades psicosomáticas pueden deberse a una alteración en el orden del sistema familiar, que como resultado produce una implicación sistémica. Una persona del sistema se conecta con el destino de otra persona, y si esta implicación relevante es reconocida, lo cual suele suceder cuando se lleva a cabo una constelación familiar, y se recupera el orden del sistema, la razón del síntoma queda invalidada y es posible efectuar un cambio. Hellinger parte de la premisa de que existe un orden correcto para cada sistema y que ese orden se adapta a cada uno de sus miembros. Ese orden aporta paz y estabilidad al sistema y por consiguiente permite que todos sus componentes se sientan satisfechos. En el contexto de una constelación, se analizan las relaciones perturbadas o que están causando la perturbación y se intenta restablecer el orden o incluso crearlo por primera vez en esa generación. Hellinger descubrió, durante sus años de práctica, que el orden puede quedar determinado por una serie de reglas. Sin embargo, estas reglas son susceptibles de ser infringidas por fuerzas externas, como las guerras, los golpes del destino, o factores como la exclusión o condena de los miembros del sistema. Se trata de una perturbación del equilibrio que puede perpetuarse durante varias generaciones. Dentro de las constelaciones familiares surgen los órdenes del amor y posteriormente se publica en inglés también. Primero en alemán, luego en inglés. Después, bueno, obviamente en todos los idiomas, ¿no? Estos órdenes son descritos como tipos de relaciones prácticamente arcaicas, como aquellas que aparecen en la Biblia o las culturas tradicionales. Quizá estas estructuras están tan sumamente arraigadas y por esa razón nos afectan tan profundamente como las imágenes de los arquetipos que describía Carl Jung. En contraste con el psicodrama, en la constelación familiar no se representa ninguna situación particular ni comportamiento potencial. El objetivo de una constelación es revelar las implicaciones inconscientes del sistema de origen y al hacerlo conseguir que puedan ser tratadas. Por consiguiente, Hellinger se ocupa de señalar las estructuras básicas del sistema que son las responsables de haber enfermado al individuo o que se han convertido en el elemento que entorpece el desarrollo emocional de la persona y recurre a varias intervenciones que tienen la finalidad de permitir el surgimiento de un nuevo vínculo emocional con la generación anterior, un equilibrio o la resolución de la implicación sistémica. Está dirigida a la reconciliación con los padres y las generaciones anteriores y también apunta a la justicia, a mantener vigente el derecho de cada miembro a pertenecer al sistema. Hellinger recurre al término fenomenológico para describir su método, que no se basa en un modelo teórico, sino que sigue los fenómenos que surgen durante la creación de una constelación. Estos fenómenos son los mensajes no verbales de los clientes que el terapeuta observa en la entrevista y en particular todo lo que expresan los representantes de los miembros de la familia mientras van comentando cómo se sienten, cuáles son sus sensaciones físicas y cuál es su fantasía sobre su relación. Durante un largo periodo de experimentación se procedió a observar cuáles eran los patrones que se repetían constantemente en la relación y en qué posición se encontraban los representantes. Y en la actualidad, puesto que dichos patrones ya han quedado claramente definidos, es posible analizarlos a través de una serie de intervenciones destinadas a sopesar su validez y precisión. Bert Hellinger nació en 1925 y después de haber estudiado filosofía, teología y educación, se convirtió en sacerdote
viajó a Sudáfrica perdón, y trabajó allí durante 16 años como miembro de una orden misionera católica con el pueblo zulú. Hola, bienvenida Alejandra y Rosalía. Nosotros sabemos que él primero fue sacerdote y se fue ahí a trabajar con esta tribu de los zulúes. Bueno, ahí dirigió varias escuelas. Sus experiencias en el trato con personas de aquella zona quedan reflejadas en su forma de trabajar. Él dice, a un zulú jamás se le ocurriría poner a nadie en una situación embarazosa, porque hace gala de una profunda cortesía que asegura que nadie pierda jamás el prestigio, que todo el mundo conserve la dignidad. También me impresionó sobremanera la autoridad que los padres zulúes ejercen sobre sus hijos y el respeto que estos últimos sienten por sus progenitores. Por ejemplo, nunca oí a nadie hablar de forma irrespetuosa sobre sus padres. Eso sería inconcebible. En el contexto de su trabajo, Hellinger analizó la forma en que trabajaban los terapeutas, que ofrecían grupos interconfesionales sin ninguna barrera racial, y dice, me impresionó mucho la forma en que demostraban que era posible lograr que personas opuestas se reconciliaran a través del respeto mutuo. Fíjense, ¿no? Qué importancia la del respeto en las relaciones, ¿no? Que es lo que se ha perdido hoy en día, ¿no? Bueno, en 1969, Hellinger regresa a Alemania y debido a la experiencia que tuvo, aplica esto a su campo terapéutico. A comienzos de los años 70 abandona la orden, o sea, abandona los hábitos, ¿no? Deja de ser sacerdote y se dedica a la psicoterapia. Para esto él se capacita como psicoanalista en Viena. Sin embargo, tras dar una conferencia en la Asociación Psicoanalítica, en la que habló maravillas del analista y psicólogo Arthur Hanoff y su obra, Hellinger fue desacreditado por esta asociación. Entonces, a partir de ahí, se pone a estudiar en Estados Unidos la terapia primal de Hanoff. El camino hacia su propia forma, la psicoterapia, le hizo descubrir una gran variedad de acciones terapéuticas, como la terapia Gestalt, el análisis transaccional y de guiones de Eric Berne. Posteriormente aprende la terapia provocativa de Frank Farrelly y la hipnoterapia de Milton Erickson. Ahí. Bien. Así que él, debido a esta obra, ¿no?, de Eric Berne, esto le causa un profundo impacto a él, porque Berne concibió el análisis transaccional, que se basa en analizar la comunicación entre personas y sus patrones psicodinámicos básicos subyacentes. El análisis transaccional tiene en consideración 3 necesidades humanas básicas: cariño, tiempo estructurado y activación. Un individuo adaptará su vida y exigencias a la forma en que estas necesidades básicas hayan sido satisfechas en sus primeros años de vida. Durante la primera infancia, el niño prepara un guión de vida que podrá seguir y que le va a dar forma a su experiencia. Es como que en ese periodo de 0 a 5 años nosotros estructuramos el guión de vida y después nos comportamos de adultos de acuerdo a ese guión que estructuramos. La elección de su cuento favorito, por ejemplo, que contiene elementos para el niño son relevantes, expresa en parte sus ideas como individuo. Los cuentos de hadas, los mitos, las leyendas, contienen experiencias que resultan familiares a todo el mundo y para el análisis transaccional
la elección de estos temas se arraiga en la biografía del individuo y en los mensajes que el niño ha recibido de sus padres y su entorno. Sin embargo, mientras trabajaban con sus grupos, Hellinger observó que esta explicación no siempre resultaba válida. En el guión se aprecian temas que en ocasiones van más allá de la propia experiencia biográfica y que están arraigados en otras generaciones y relaciones. Los analistas transaccionales atribuían los guiones a mensajes que habían sido transmitidos al individuo. Yo observé que la transmisión tenía lugar independientemente de los mensajes directos y en ocasiones a través de acontecimientos que ocurrían dentro del sistema. En términos generales, no se trataba de sucesos que el individuo hubiese experimentado, sino que podrían haberse ocasionado en otro espacio geográfico y otro momento, para luego manifestarse en el guión. Repentinamente aparece un aspecto multigeneracional sistémico. Esta observación lo impulsó a trasladar el análisis de guiones a una dimensión sistémica. Descubrió que muchas de las historias no tenían conexión con el individuo en cuestión, sino con otras personas, particularmente miembros de la familia. Sabemos que es posible llegar a conseguir la resolución de un guión que conlleva una gran cuota de sufrimiento, identificando al individuo con una persona de su propio entorno. Y ello es factible en una constelación donde esta otra persona consiga encontrar su lugar correcto y el honor que merece como miembro del sistema. En su libro Lealtades Invisibles de Borso, Menji y Nagy, que inspiró a Hellinger, a reconocer la necesidad y significado del equilibrio entre las generaciones, Hellinger tomó cosas de ahí, pero consideraba un factor fundamental en las dinámicas de las relaciones, es decir, la dimensión ética del equilibrio, no era significativo para él, y dijo lo siguiente: solo puedo ver disparidad, y la disparidad de ganar y perder da lugar a una dinámica que busca la compensación. A partir del método de la hipnoterapia desarrollado por Milton Erickson y varios procedimientos hipnoterapéuticos, Hellinger extrajo el método de la narración de historias y la observación detallada de mínimas pistas no verbales que suelen no corresponderse con los mensajes verbales. Según él, es importante que el terapeuta siga el método de Erickson, quien reconocía y aceptaba a cada individuo tal como era, o intentaba dirigirse a la persona con su propio idioma y sistema de referencias. Por consiguiente, los mensajes significativos se distinguen de aquellos que derivan de niveles inferiores de la psique y se corresponden con la estructura invisible de la implicación familiar que elude el pensamiento racional. Hellinger fue mejorando el método al punto de que consigue guiar a los clientes hacia las constelaciones de resolución en un periodo muy breve. Consigue reconocer las estructuras subyacentes y a su vez basar sus intervenciones en ellas. Los principios fundamentales de Hellinger incluyen esta exactitud y la preferencia de mantener el trabajo terapéutico a niveles mínimos. Actualmente, bueno, ahora no porque ya sabemos que Hellinger falleció, después se fue a vivir en Alemania, trabajó con grupos, con seminarios de capacitación para terapeutas, y el objetivo de su trabajo son las enfermedades psicosomáticas y psiquiátricas, así como los efectos de la implicación sistémica en las relaciones interpersonales y las relaciones interculturales a nivel político. Bien.
Cuando un niño nace en el seno de una familia, forma parte de la red de relaciones desde el principio. El pequeño recibe lo que necesita para sobrevivir, aprende a vivir con el resto de las personas de su familia y aprende a identificar las reglas familiares como propias. Y sin embargo, detrás de esto existe un profundo vínculo con el sistema que resulta mucho más dominante. Él investigó las dimensiones de esta sensación de pertenencia en el contexto de su consulta y utilizó el término orden para describirla. Este orden existe, seamos conscientes o no del orden. Bien, las relaciones nos permiten sobrevivir y desarrollarnos, y al mismo tiempo nos comprometen a establecer unos objetivos que chocan con nuestros deseos personales. Dentro de las relaciones existen condiciones básicas que aplican ciertas restricciones sobre los involucrados. Hellinger menciona 3 restricciones que resultan necesarias para que una relación entre padres e hijos sea satisfactoria. Estas son vínculo, equilibrio entre dar y recibir y orden. Como resultado de la fuerte lealtad existente en el sistema, los descendientes pretenden retener a aquellos miembros que desean alejarse e intentan seguirlos. También es apreciable en aquellas personas que al tener que compartir el destino de otras menos aventajadas, asumen la responsabilidad de la salud, la felicidad, la inocencia y la vida de esos otros que son menos afortunados. Por consiguiente, los aventajados suelen poner en riesgo su salud y su vida en pos de la esperanza mágica de que la renuncia a su propia felicidad y existencia va a conseguir salvaguardar la vida y la felicidad de los demás. Un factor importante que no formaba parte de los conceptos descritos fue este del orden en el sistema. Que se basa en una disposición cronológica. En otras palabras, acá habla de la jerarquía, ¿no? Las personas que fueron primeras tienen prioridad sobre quienes llegan más tarde. En los sistemas la situación es diferente. El sistema actual, la familia o la relación, tiene prioridad sobre el sistema anterior, lo cual implica que las importantes relaciones que los padres pudieran haber mantenido como matrimonios o noviazgos anteriores tienen que ser reconocidas como tales. El orden también significa el respeto a la separación entre generaciones. Los padres se mantienen uno junto al otro y los niños juntos, pero en una hilera diferente a la de sus progenitores, preservando asimismo el orden de nacimiento de los hermanos. Nadie puede ser excluido, lo cual implica que a ningún miembro se le puede negar la posición que ocupa en el sistema. Si el orden resulta alterado, las generaciones subsiguientes asumirán la tarea de conseguir una compensación. La jerarquía se corresponde con la pertenencia a un sistema en un momento determinado. Quienes llegaron primero a la familia tienen prioridad sobre los que se incorporan más tarde. Por otro lado, el sistema actual tiene prioridad sobre el original, lo que significa, por ejemplo, que cuando una mujer se divorcia y vuelve a casarse, pertenece a su segundo sistema. Resulta entonces imprescindible mantener este orden, así como respetar la separación entre generaciones. Según Hellinger, el hecho de no respetar el orden es el resultado de consecuencias nefastas. Por ejemplo, cuando un niño presume de saber y juzgar cuestiones privadas entre sus padres, se coloca por encima de ellos. Las violaciones del orden de precedencia suelen provocar tragedias familiares.
accidentes graves y suicidios. Cuando un miembro de la familia que se encuentra en un puesto bajo de la jerarquía se coloca en el lugar de alguien situado en un lugar superior, inconscientemente reacciona con el impulso de fracasar, de ser infeliz y de tener mala fortuna. Las constelaciones ayudan a identificar rápidamente las estructuras de la relación sistémica y a encontrar una resolución. En el proceso, el comportamiento y las palabras que emite el cliente representan una serie de lealtades invisibles muy profundamente arraigadas. Los cambios en esta estructura provocan alteraciones en el comportamiento, el pensamiento y a su vez en los sentimientos. Según los principios sistémicos, un cambio en el cliente traerá aparejado también un cambio en su entorno. En los conceptos básicos de este trabajo terapéutico, Hellinger establece una distinción entre la implicación sistémica, cuyo origen suele aparecer en la generación previa, si no es una cuestión de implicación entre hermanos, algo que ocurre con mucha frecuencia, y el movimiento de acercamiento interrumpido que se basa en la biografía del individuo. En el caso de una implicación sistémica en una constelación, Hellinger se vale de la constelación con objeto de llegar a una resolución. Y en el caso del movimiento interrumpido, recomienda utilizar la terapia de contención de Irina Prekop. En otros casos, Hellinger se decanta por el método de la constelación familiar, pero permite que en una constelación, realizada con el padre o la madre, surja una nueva relación. El término sistema se usa aquí en el sentido de una repetición del destino que abarca varias generaciones. Esto significa que sus miembros son susceptibles de quedar implicados en los destinos de otros miembros sin tener conciencia de ello. Todos los miembros de esta repetición del destino están inexorablemente unidos por una lealtad profunda. Los efectos fatídicos de su lealtad son más fuertes cuando ésta surge del amor de un hijo por sus padres, o cuando se trata de lealtad entre hermanos o entre marido y mujer, aunque también se percibe una lealtad especial en quienes se encuentran en una posición de ventaja con respecto a otros que tuvieron que marcharse. Estas afirmaciones proporcionan las claves sobre dónde encontrar implicaciones tras examinar un sistema familiar. El concepto de implicación sistémica significa que los clientes han asumido una serie de deudas pertenecientes a su sistema familiar y por consiguiente a generaciones anteriores, como por ejemplo, culpabilidad, deudas éticas, que no son deudas originadas en la biografía personal de dichos individuos. En consecuencia, es seguro que lucharán por alcanzar un equilibrio en el sistema e invertirán toda su energía e incluso su vida con ese fin. Es como un libro de cuentas intergeneracional que los clientes están deseando cuadrar debido a su compromiso de lealtad hacia su familia. Esta intención de conseguir un equilibrio se mantiene durante varias generaciones. Ya hacen referencia a la Biblia, en la que los hijos y los nietos cargan con la culpa de sus padres hasta la tercera y cuarta generación. En la mayoría de los casos, las constelaciones incluyen este mismo número de generaciones. Las constelaciones revelan las estructuras básicas inconscientes de las relaciones entre miembros de una familia. A través de ellas, los participantes ven claramente que en la familia y en los clanes hay una necesidad de lealtad y equilibrio compartida por todos los miembros que no tolera la exclusión de ninguno de ellos, ya que de lo contrario el destino de la persona será inadvertidamente asumido y continuado por un miembro posterior de la familia.
Hellinger explica que mediante el uso de las constelaciones familiares es posible descubrir estas implicaciones, definirlas claramente y proponer resoluciones. Y añade, asimismo, que la resolución de la implicación puede producirse a través de la compensación. Cuando al miembro excluido se le honra y respeta como merece, se restablece la integridad del sistema familiar y el amor obvia la necesidad de que el destino de esa persona sea repetido por un miembro posterior de la familia. En una constelación, los miembros que han sido excluidos pueden recuperar su posición en el sistema durante la representación visual del mismo. Para conseguirlo, se procede a reconocer la existencia de estas personas a través de frases y gestos destinados a honrarlos, y se da por sentado que esa imagen continuará ejerciendo influencia sobre el cliente, favoreciendo, por consiguiente, su curación. Este proceso es también válido para la reanudación y finalización de un movimiento previamente interrumpido, de un niño pequeño hacia su madre o padre. Con estas intervenciones es posible curar o al menos reducir la ansiedad inicial y las heridas causadas por la pérdida y la separación. La devoción activa por el mundo, que Martin Buber considera una solución para entrar en una espiral positiva de encuentro e intercambio con el mundo, Bolsomez-Nashi, el de las lealtades invisibles, la considera una posibilidad, se corresponde con el movimiento hacia los padres o el hecho de honrarlos, que puede demostrarse haciendo una profunda reverencia frente a ellos y sus respectivos destinos. La implicación sistémica significa que una persona asume el destino de otra o se pasa la vida atrapada en el recuerdo de la antedicha. Por ejemplo, un hijo puede contribuir a continuar el destino de la madre, quien a su vez está siguiendo el de su propio hermano. En muchas familias esta línea se remonta a varias generaciones. No tiene en cuenta más de 3 o 4, puesto que, en su opinión, debe existir un punto en el que el pasado se ha dejado a un lado. En una constelación suele quedar claro qué personas están implicadas con cuáles y, a su vez, qué persona resulta más significativa para el cliente. Hellinger observa 3 tipos básicos de dinámica en una implicación sistémica, que son identificación, seguimiento y arrogación. Tienen que tomar un poco porque ya no. Perdón. Bien, ¿qué es la identificación? En la literatura sobre psicoanálisis, la identificación se define como un proceso psicológico mediante el cual el sujeto asimila un aspecto, propiedad o atributo de otro y resulta transformado total o parcialmente según el modelo que esa otra persona le proporciona. También se lo describe como un acto a través del cual un individuo resulta idéntico a otro, o 2 seres se vuelven idénticos entre sí, en pensamiento o en la realidad. A través de la identificación con una persona anterior a él, el hijo parece preservar con su propio sufrimiento el recuerdo del individuo excluido, representando su presencia o energía en el sistema. Perdón. Es posible observar que el individuo afectado ya no es completamente él mismo, sino que se identifica con alguien más. Identificarse significa experimentar los sentimientos de otra persona, pero sentirse y actuar como si estos sentimientos fueran propios. No se los considera una entidad aislada. También se aprecia en ocasiones los sueños tampoco tienen que ver con quién los sueña y que un sueño puede en realidad pertenecer a algún miembro de la familia de la persona que sueña. Las posibles razones para una identificación son que esta persona haya sido excluida del sistema o que el hijo, que es ahora el cliente, esté expiando una violación del sistema, una injusticia, como representante de la generación más joven,
y actúe en nombre de la persona perteneciente a una generación anterior. Con frecuencia el cliente no conoce a este individuo o este existe en la familia como un tabú o un secreto familiar. No es necesario que el individuo conozca a la persona con la que se identifica. La compulsión hacia la identificación se origina en el sistema y entra en funcionamiento sin que él conozca a las personas a las que está representando. Pero no son solo los hijos quienes se reconocen en sus percepciones a través del sufrimiento que les ocasiona sentir que algo va mal. Estas identificaciones, a pesar de que no sean formuladas como tales, pueden ser percibidas también por otras personas. Los clientes aseguran el hecho de ser comparados con alguien que ha sido excluido y les resulta despreciativo. Es como si fueras tu tía. Si esta suposición es correcta, se entiende por qué determinados sentimientos no responden a la terapia, puesto que pertenecen a otra persona. No pueden ser modificados en el cliente, sino que han de ser tratados en el marco del sistema. El impacto de una identificación, como la de cualquier otra implicación sistémica, incluye acontecimientos o emociones que impiden que el cliente pueda vivir su propia vida. Puede ser una enfermedad psicosomática, un trastorno emocional, incluso una psicosis, o bien revelarse en estados que los individuos describen como fuera de sintonía con el yo, que están habituados a percibir. Por eso describen esta sensación con palabras como «es como si estuviera de pie junto a mí mismo», o simplemente «no entiendo lo que acabo de hacer». Una consecuencia añadida de la identificación es la alteración de una relación, dado que una implicación sistémica y un movimiento de acercamiento interrumpido afectan la voluntad y o habilidad de la persona para crear y mantener un vínculo permanente con otra. Todos los esfuerzos por descubrir lo que va mal fracasarán a menos que la identificación sea reconocida y resuelta. Solo entonces será posible iniciar una nueva relación de naturaleza positiva. Las personas que se identifican con otras viven en un mundo ajeno y ya no consiguen responder en su propio nombre. Se consideran extraños a sí mismos y no ven a las personas que les rodean como lo que son en realidad, sino como desconocidos. A través de esta forma de constelar, Hellinger ofrece al cliente la oportunidad de que reconozca a la persona con la que se identifica y resuelva dicha identificación. Como en los casos en que se observa que un individuo sigue a otro, se pide al cliente que pronuncie una de las frases de resolución, que claramente definen la implicación con la persona en cuestión. Se recomienda repetir las frases varias veces hasta que el cliente reconozca al ser querido como una persona independiente, como un ser separado y aparte. Si no se consigue, la simbiosis y la identificación van a perdurar. Ahora vamos a ver el seguimiento. Si los miembros de la familia inmediata, como un hermano o uno de los progenitores, ha muerto de manera prematura, los hijos, sus hermanos, también tienden a seguirlo en la segunda desgracia o la muerte. Este hecho se manifiesta como una tendencia a la muerte en formas de intentos de suicidio, en forma de accidentes, o de manera simbólica, cuando la persona enferma y al hacerlo da la espalda a la vida, o no aprovecha las posibilidades de las que dispone su propia existencia. El concepto de instinto de muerte de Freud suena como una versión previa de esta descripción, como si se tratara de una pulsión que apunta a la persona misma. Las peligrosas pulsiones de muerte son tratadas de diversas maneras en el individuo. En parte se las interpreta como inofensivas por mezcla con componentes eróticos, en parte se desvían hacia afuera como agresión, pero en buena parte prosiguen su trabajo interior sin ser obstaculizadas.
La otra es la arrogación, que es cuando los padres siguen a otras personas. La lealtad provoca que sus hijos emprendan la búsqueda del equilibrio, así como que se adjudiquen el destino de sus progenitores y obedezcan la frase, generalmente inconsciente y no pronunciada: es preferible que vaya yo y no tú. Al actuar de esta manera, el hijo contribuye a que su padre o madre sobrelleven su destino. Un comportamiento guiado por la lealtad del hijo hacia el sistema se observa en aquellas familias en las que los padres se están alejando. El hijo enferma, comienza a robar o empeora en el aspecto académico, lo cual provoca que sus padres centren su atención en ese paciente que está demostrando un problema en la superficie. Sin embargo, a un nivel más profundo está deseando asegurarse la solidaridad de la familia, incluso a un precio tan elevado como su propio bienestar. Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué es esto del movimiento interrumpido. Un movimiento interrumpido es el retraimiento emocional del niño causado por su repetida y profunda decepción ante la inaccesibilidad emocional de su madre o padre. Puede derivar de la pérdida real del progenitor, de su separación o de su ausencia emocional. Si en los padres se observa una implicación sistémica y emplean su energía vital en la búsqueda de un equilibrio en su sistema de origen, no van a estar disponibles para el niño en calidad de padres. La interrupción puede ocurrir de forma completamente involuntaria y en contra del deseo de los padres. Por ejemplo, si el hijo tiene que pasar un tiempo en el hospital y eso deriva en una suspensión del contacto entre él y sus padres porque éstos no pueden visitarlo, o como sucedía en el pasado, se les prohíbe visitarlo, la situación puede originar un movimiento interrumpido por parte del hijo. Lo mismo es aplicable cuando es la madre quien ha caído enferma. Por otro lado, si uno de los padres se encuentra ausente, al parecer es posible evitar un movimiento de acercamiento interrumpido si uno de los progenitores representa al otro con respeto y honor y habla de él frente al hijo de manera cariñosa. A partir de un amor profundo, que Hellinger llama amor original o amor primario, el hijo desea hacer cualquier cosa por sus padres. Si estos rechazan sus esfuerzos o su cariño, no los respetan o la ausencia emocional del padre o la madre les impide demostrar reciprocidad. El amor por el progenitor se convierte en dolor. Se trata de una observación fundamentalmente importante, que el dolor emocional es amor interrumpido y que este dolor es en realidad otra faceta del amor. Si bien el dolor es realmente una forma de amor, es tanta su intensidad que el hijo se niega a experimentarlo. El hijo deja entonces de intentar acercarse a sus padres y no está dispuesto a volver a hacerlo. Al final rechaza por completo cualquier tentativa, porque lo único que quiere es protegerse a sí mismo del dolor. Los clientes, a partir de este punto, no quieren tener nada que ver con sus padres, que son las personas que les han hecho daño. No tienen nada bueno que decir sobre ellos. Interrumpen el contacto o no experimentan ningún sentimiento, ni positivo ni negativo, acerca de ellos, lo cual podría ser interpretado como una represión. Sin embargo, esta no es una resolución estable, sino un estancamiento, dado que, según Hellinger, el amor entre el padre o madre y el hijo ha dejado de fluir. A través de la terapia es posible restaurar este movimiento y por consiguiente crear un vínculo con la generación anterior, lo que significa que el cliente quedará libre de sentimientos negativos hacia sus padres, cuyos vínculos son más fuertes cuanto mayor la acusación, la ira o la decepción.
Bolsonaro-Nagy menciona el derecho a dar y explica que la violación de este derecho o su interrupción tiene graves consecuencias para el hijo. Él emplea el término derecho destructivo para referirse a la estructura básica que se corresponde con el movimiento interrumpido, aludiendo, con la expresión destructivo, a un derecho al equilibrio o la compensación que el individuo ha adquirido, pero no consigue satisfacer, y que por ende tiene consecuencias destructivas para otras personas, y lógicamente para él, el hijo, quien ya se ha convertido en el cliente. Ahora vamos a ver qué sucede con la ansiedad. En el contexto de este estudio, el análisis de la ansiedad resulta muy interesante. Hellinger ha observado que la ansiedad se origina sobre todo en la biografía de la persona, independientemente de que el suceso en cuestión sea un trauma de nacimiento o un movimiento interrumpido. Cuando el niño pierde a su padre o a su madre, no experimenta angustia, puesto que aún no ha llegado a una etapa de desarrollo que le permita lidiar con una emoción tan profunda. Lo que siente el niño es ira. Sin embargo, dado que está vinculado a sus dos padres por una cuestión de lealtad profunda, la ira se convierte en ansiedad. El niño teme tanto la ira como sus consecuencias inexpresadas, y lo que él percibe en la superficie continúa siendo ansiedad. A través de ella el niño, y posteriormente el adulto, se protege de rozarse con los profundos y dolorosos sentimientos de su pena. Una resolución para este cliente podría suponer que se enfrentara de nuevo a sus padres y experimentara en el presente las emociones que no vivió en el pasado, resolviendo de esta manera la obstrucción. Si lo que el niño da no es respetado, es decir, si la madre o el padre no se percatan de la relación actual, puede deberse al hecho de que ambos están implicados en su propio sistema. Es posible, por ejemplo, que estén siguiendo a una persona de su familia de origen. Es como si estuvieran atados al pasado, lo que provoca que su energía no consiga fluir en el presente. En otras palabras, no están disponibles como miembros de la relación perteneciente al sistema actual. Así es como los trastornos del sistema pueden pasar de una generación a otra. Sin embargo, en algunos casos se observa que la ansiedad surge del sistema mismo. Si el padre, por ejemplo, o el abuelo del cliente ha luchado en una guerra, es posible que sea él quien sufra ataques de pánico o ansiedad. La patología de la ansiedad puede manifestarse como resultado de un movimiento interrumpido. Freud ya había descrito esta conexión como ansiedad neurótica en una conferencia. En otras palabras, cuando el impulso hacia la madre o el padre ha sido interrumpido, resulta imposible alcanzar el objetivo. La causa más común de las neurosis de angustia es la excitación frustrada. Se provoca una excitación libidinosa, pero no se satisface, no se aplica. Entonces, como reemplazo de esta libido desviada de su aplicación, emerge el estado de angustia. Hasta me creía autorizado a decir que de esta libido desviada de su aplicación emerge el estado de angustia. No existe ningún estado o persona que sea capaz de sustituir el sentimiento del amor primario que se origina en la relación con el padre o la madre. De hecho, se observa precisamente lo contrario. La soledad, así como el rostro ajeno, despiertan la añoranza de la madre familiar. Al niño no le es posible gobernar esta excitación libidinosa. No puede mantenerla en suspenso, sino que la muda en angustia. Y aquello a lo cual se tiene miedo es evidentemente la propia libido. La diferencia con la situación de la angustia realista la hallamos en dos puntos: que el peligro es interno en vez de externo y que no se discierne conscientemente. Freud trabajó sobre un segundo mecanismo de la generación de ansiedad, que es el proceso de represión. Entonces observó
que es la ansiedad la que produce represión, en lugar de ser la represión la que produce ansiedad. Creemos poder describirlo de manera más completa que antes si mantenemos separado el destino de la representación por reprimir del destino del monto de líbido adherido a ella. Es la representación la que experimenta la represión, y llegado el caso es desfigurada hasta que se vuelve irreconocible, pero su monto de afecto es mudado comúnmente en angustia, y por cierto, sin que importe su naturaleza, ni que se trate de agresión o de amor. Esta observación de que el contenido del sentimiento no desempeña un papel en las dimensiones de la forma es comparable a la observación de Hellinger, que explica que la agresión puede indicar un movimiento no completado hacia alguno de los progenitores. Miren todas las consecuencias que tiene el movimiento interrumpido, ¿no? Que prácticamente creo que todos sufrimos un movimiento interrumpido, ¿no? Ahora vamos a hablar de los sentimientos. Hellinger hace como una clasificación de los sentimientos. Y ya Sigmund Freud había establecido que la terapia debía evocar, repetir y trabajar con todo lo que había sido reprimido. Un proceso mediante el cual es posible corregir las experiencias emocionales previas de la persona y adaptar las acciones a lo que requiere el presente. En el contexto de las constelaciones se observa que los sentimientos que han sido reprimidos o ignorados reaparecen y son experimentados de nuevo. En lo referente a la rogación, es posible que surjan sentimientos pertenecientes a otra persona, incluso a alguien de otra generación. Resulta importante entonces lamentar las pérdidas al margen de su naturaleza, si se pretende alcanzar la maduración emocional y la separación psicológica. Una constelación suele ofrecer la oportunidad de revivir dichas experiencias con la ayuda de los representantes y permitir la experimentación del dolor. Sin embargo, existen otros sistemas que facilitan que el cliente resuelva una implicación. Una vez revelada la realidad familiar, el terapeuta puede ayudar a la persona a aceptar las circunstancias de su familia para que no tenga que tolerarlas pasivamente, sino que pueda modificar el grado de influencia que éstas ejercen en el presente. En consecuencia, el objetivo es revisar el ayer como parte del hoy. Hellinger distingue entre tres tipos de sentimientos: los primarios, los secundarios y asumidos, y los utiliza como criterios para su procedimiento terapéutico. El amor que el niño siente por sus padres es la base de todo. Este amor primario actúa como los cimientos entre el padre y el hijo y no resulta afectado por las relaciones, las acciones ni los acontecimientos. Es inevitable y ejerce un efecto determinado independientemente de que lo reconozcamos o lo deseemos. La terapia primal se centra en los sentimientos y su expresión intensiva. Si bien Hellinger trabajaba en esa línea, se daba cuenta de que los intensos sentimientos que salen a la superficie son casi utilizados siempre para encubrir otro sentimiento: el amor primario del hijo por su madre y su padre. Los sentimientos de ira, furia, tristeza, desesperación suelen servir únicamente para rechazar el dolor causado por el movimiento interrumpido del niño pequeño hacia la madre o el padre. Los sentimientos secundarios surgen en lugar de un sentimiento primario. Resultan inapropiados y en el cliente dejan una sensación de debilidad, como una ira estéril o desesperación, depresión abismales y sin remedio.
Son sentimientos que aparecen en el contexto del movimiento interrumpido del amor, y en lugar de moverse hacia las personas que el niño ama, éste prefiere mantener la distancia y siente ira, desesperación y tristeza en lugar de amor. Respetando los requerimientos de la terapia, Hellinger no profundiza en dichos sentimientos, dado que a partir de sus observaciones ha descubierto que no constituyen la esencia del problema y son un obstáculo a la resolución. Si comprendemos que estos sentimientos son amor interrumpido, no nos atascamos en el sentir superficial, sino que trabajamos en pos de restablecer el movimiento original de amor. A ver. Acá. Entonces él expone la teoría de que los trastornos neuróticos pueden ser atribuidos a la dinámica del amor interrumpido o movimiento interrumpido, por lo que los sentimientos reales no son representados o pueden incluso resultar inaccesibles al cliente. Como en la teoría de la terapia Gestalt debe producirse un cierre para que sea factible llegar a una resolución y al final de la alteración, el terapeuta puede ayudar al cliente a encontrar el punto en el que el movimiento hacia su padre o madre fue interrumpido y a completarlo mediante métodos utilizados en la terapia primal, la hipnoterapia o en relación con las constelaciones. Esta acción permite que el movimiento interrumpido sea por fin concluido y con él llegan la paz y la satisfacción. Entonces, gran parte de lo provocado por esa herida temprana, ansiedad, comportamiento compulsivo, fobias, hipersensibilidad y otros síntomas neuróticos, desaparecen. La descripción que hace Hellinger acerca de los sentimientos de la tercera clase denominados adoptados o asumidos esclarece las implicaciones sistémicas. En una identificación, los sentimientos son asumidos por otra persona de forma inconsciente y ésta los dirige hacia alguien que no tiene nada que ver con la situación. De esta manera, un desequilibrio sistémico provoca que las relaciones no resueltas de generaciones anteriores sean asumidas por las relaciones actuales. La finalidad de este mecanismo es salvar al sistema. Sin embargo, no se alcanza el equilibrio y la situación acaba pasando de esta u otra forma a la siguiente generación. Muy bien. Hellinger usa mucho estos términos, ¿no?, de arrogación e identificación para aludir a los compromisos basados en la lealtad en el contexto de su modelo. Con el fin de aplicar sus hipótesis e intervenciones, desarrolló esta técnica de las constelaciones, y en una constelación las implicaciones pueden ser identificadas rápidamente de un modo tangible mediante la representación física, partiendo de la hipótesis de que la posición de los representantes refleja la imagen interna que se ha hecho el cliente sobre la estructura de las relaciones de su sistema familiar. Es posible identificar e interpretar los aspectos más importantes de las relaciones a través de la constelación. Y a partir de ahí es posible determinar los pasos, es decir, las intervenciones. Bien. Las intervenciones están basadas en justamente estos gestos que hace Hellinger de honrar, reconocer, mirar, porque primero nosotros miramos la configuración, ¿no?, del sistema y nos damos cuenta de las implicaciones que hay. Bueno, se hace mediante movimientos, frases como tú eres mi padre, yo soy tu hija. O el hijo puede decir, lo hice porque te quiero.
De esta manera se consigue saldar las deudas asumidas y resolver la identificación con otra persona de una generación anterior. Todos deben ser reconocidos y nombrados. El objetivo es que todos se sientan bien, que todos terminen en paz. Ahí sabemos que una constelación funcionó. Bien. Bueno, acá esto no. Bueno, vamos a dejar por hoy acá y en la próxima vamos a ver la aplicación práctica, ¿no?, de las constelaciones. Vamos a ir viendo así diferentes movimientos y cosas para ir comprendiendo cómo va a funcionar.